Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro y este espacio de podcast. El día de hoy son los interrogantes en la fonoaudiología. Estamos con una invitada, una compañera y una colega mía. Natalia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Juli, muy buenas noches a ti y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Es un placer poder estar acá y poder compartir nuestras opiniones para estos interrogantes que surgen para nosotras como en la carrera. Listo, bueno, es de aclarar y es importante, nosotras somos estudiantes de fonoaudiología de la Universidad Iberoamericana y cursamos quinto semestre. Entonces, voy a iniciar con la primera pregunta, Natalia, ¿cuáles crees que son esos roles y esas funciones que debe hacer ese fonoaudiólogo en los escenarios? Ok, Juli, mira, nosotros como fonoaudiólogos nos desempeñamos en escenarios basándonos igual en la ley que nos rige, la 376 de 1997, los escenarios de salud, educación y bienestar y comunidad. Las áreas en las cuales nosotros nos vamos a desarrollar son tales como el lenguaje, el habla, la audición y la comunicación. Nosotros dentro de estas áreas cumplimos funciones tales como lo es la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento, la intervención, la identificación, servicios de tamizaje, entre otras funciones que cumplimos nosotros en estos escenarios. Ok, sí, exacto. Esos son nuestros roles y esos son nuestros escenarios. Teniendo en cuenta nuestras funciones y los roles que nosotros desempeñamos, ¿A ti qué escenario te motiva como a enfocarte, a desempeñarte? Bueno, pues en la trayectoria que pues hemos tenido en este quinto semestre, el escenario que más me llama la atención y espero ejercer como profesional sería en los ambientes clínicos, ya que, pues bueno, hacemos como esa promoción, prevención, evaluación, intervención, asesoría y consejerías. Entonces, pues es como interesante ver ese ambiente de lactancia materna, em, deglución, comunicación, neonatos, adultos, y también como ese trabajo interdisciplinar y como esa colaboración que hacemos con los demás profesionales en ese ámbito clínico. Y pues digamos que allí también se puede abarcar muchos nuevos conocimientos. Entonces, esa fue el área que siempre pues me ha gustado y también por eso fue que estudié fonoaudiología. Perfecto. Sí, digamos, a mí también en ese caso también me interesa mucho el tema del ámbito clínico. Sí, discúlpame, tuve aquí un problema como de internet. ¿Ya se conectó todo otra vez normal? Sí, ahí ya se puede ver la imagen. Vale. Entonces, em, ¿cuáles crees que son como esos rasgos y esas actitudes que nos deben diferenciar a nosotros o que debe optar ese estudiante cuando está en sus prácticas, en cada escenario de sus prácticas? Bueno, en este caso no solo como practicantes, sino como futuros profesionales, algunos rasgos diferenciales que nosotros tenemos que tener en cuenta es ese compromiso que se tiene con el paciente y vivir ese proceso con él. En este caso, pues a todos los usuarios, pacientes o personas con las cuales nosotros trabajemos, hay que reconocer a la persona como un sujeto moral. Es alguien que siente, que también tiene opiniones, que tiene derecho a tomar decisiones, que también siente, es un ser humano y hay siempre que tener en cuenta que hay que ponerse como en el papel de lo que esa persona está viviendo. Hay que de igual manera respetar como ese nivel de autonomía que tiene la persona y también como profesionales generar un vínculo de confianza que nos permita acercarnos a la persona para ese servicio terapeuta-paciente para poder ser reflexivo ante las decisiones que se tomen en torno al usuario. Además de esto, no solamente como practicantes, como decía anteriormente, sino como profesionales,
se debe tener respeto a la persona, también valorar el estado de la salud del paciente, así como entre otras cosas, pero hay que tener en cuenta que no solamente como profesionales o practicantes, también somos personas que le tienen que entender que la otra persona tiene también derechos y que hay que trabajar y no solamente sobre sus deficiencias, sino trabajar sobre sus capacidades. Serían algunos de los rasgos o actitudes que podríamos tener en cuenta al momento de trabajar con la persona. Me hablabas anteriormente de que te gustaría desempeñarte, enfocarte en este tema del espacio o el escenario clínico. Entonces, ¿cuál considerarías tú que es como esa diferencia o ese diferencial más grande que hay en este escenario? Pues bueno, aún no he tenido como esa experiencia en clínica, dado que pues esa es una práctica un poquito más avanzada. Sin embargo, en las materias y como en esas simulaciones que se da en ese ambiente clínico, bueno, es más como la orientación y esas, como esas alteraciones, las funciones y lo que decía anteriormente, como ese rol de fonoaudiólogo en ese ambiente clínico, me parece que ese ambiente se destaca más como por el trato o de la intervención y la evaluación que se le da a esa persona, ya que son casos como de alteraciones de la comunicación, PIP de bienestar comunicativo en esas poblaciones, función orofaringia, pues para la deglución. Y pues lo que te decía sobre ese trabajo interdisciplinar, pues digamos que debe ser unas cosas más reconocidas entre esta área. Y pues nada, el ambiente clínico brinda cosas como muy bonitas, ese acercamiento con el paciente, sus familiares, su diagnóstico, el que se le puede hacer a ese pro de esa calidad de vida en esa persona y también pues en esa población, porque pues ya se va abarcando algo ya muy, como muy grande. Y nada, es como conocer cada historia de la persona y cada paciente que va a como a transcurrir sobre ti y lo que tú le puedes brindar y tú le puedes hacer es como lo que me motiva en eso y sería como lo más diferencial en esa parte. Bueno, Nata, ahora quiero como que me menciones como esas tres fortalezas y unas tres oportunidades en la mejora ahora de tu escenario. ¿Cuál sería como, bueno, primeramente, cuál sería tu escenario como profesional y que menciones esas tres fortalezas y esas tres oportunidades? Una de las, bueno, en cuanto a los escenarios, a mí, de igual manera, me llama mucho la atención este tema del escenario clínico. Es algo en lo cual me gustaría desempeñarme a futuro y en lo cual me veo, me proyecto igual a futuro. Como tal, tres fortalezas o tres oportunidades, bueno, tres fortalezas que yo puedo brindar, voy a hablar muy más que nada como en general. Las fortalezas que nosotros presentamos en este momento cuando vamos a entrar como practicantes es que durante el transcurso o el desarrollo que hemos tenido en la carrera, se nos ha implementado mucho esas competencias en poder lograr un pensamiento crítico, llegar a un juicio clínico y la toma de las decisiones y el manejo de la información. Siento que esas son algunas de las fortalezas que a nosotros nos funciona mucho ahorita que vamos a entrar a este escenario de práctica para poder, para poder aplicar directamente a los usuarios. Sería algo bastante importante, ya que siempre se nos ha hablado de este tema de pensar en la persona. Como mencionaba anteriormente, el analizar, comparar, inferir, discutir o apoyar son algunos de los aspectos que se nos han ido implementando y son fortalezas que nos ayudan a desarrollar ese pensamiento crítico que pues claramente se nos ha ido implementando. En cuanto a oportunidades, algunas de las oportunidades que como tal se nos brindan a nosotros en el desarrollo de nuestra profesión sería que nos diéramos a conocer. Nuestras prácticas se nos da la oportunidad de estar bastante tiempo en un ámbito, durante el transcurso del semestre, en un escenario. Entonces, una oportunidad de eso es el poder desarrollar nuestras competencias y, y el poder ver como los resultados que tenemos durante la intervención que manejamos. Otra oportunidad de eso sería el poder conocer o el poder trabajar con distintas otras profesiones. El tema interdisciplinar también sería una otra oportunidad grande que se nos brinda.
y así como el poder trabajar tal vez con algunas otras universidades, en sí como eso. Ahora yo te pregunto a ti, en todo este tema ya desde lo profesional, ya no como practicantes, sino como profesionales, ¿tú consideras tal vez que la remuneración que es económica que se nos da es buena, satisfactoria? Bueno, pues digamos que sí se puede tomar desde un ámbito profesional, sin embargo, pues como un rol de estudiante, pues no sabemos cómo son esa cuestión laboral hasta pues vivirlo y tener esa experiencia propia. Sin embargo, pues lo que pues se ha visto como en ofertas laborales para el fonoaudiólogo y esas cuestiones, depende mucho del escenario, si es como bienestar, educativo, clínico. Y pues bueno, su remuneración económica, pues, ¿qué te digo? Em, para los profesionales de la salud me parece que sí ha bajado un poco, puesto que nosotros hacemos esos trabajos también como de evaluación, intervención, se hace una planeación, se hacen unos materiales, unas actividades, también tenemos nuestros propios materiales y eso. Entonces siento que es algo que las personas, las empresas y como esos contratos que a nosotros nos ofrecen, pues no lo ven mucho tan así, sino como, ay, vaya, pues haga sus terapias y eso. Sin embargo, sí pensaría que el gremio debería, pues sí, reconocerse un poco más. Y también como nosotros como profesionales es importante, pues va a sonar un poco feo, no regalar como nuestro trabajo, puesto que pues digamos que en ese mismo gremio pues nos desvaloramos nosotros mismos. Entonces, eso es importante y pues nada, saber cómo lo que tú te mereces, lo que tú has sufrido, pasas 5 años estudiando, si te especializas, no sé qué. Entonces, ellos a veces también piden eso, es como muchas especializaciones, muchos cursos y pues te pagan como, pues no, no tan, no tan esperado como uno imagina por todos sus estudios y eso. Entonces, sí es algo que debería como debatirse un poco más como entre fonoaudiólogos, entre estudiantes, como el gremio y eso, porque sí es importante no desvalorizar nuestro trabajo. Bueno, Nata, em, ¿tú qué harías como en ese escenario, en esa área que tú también mencionaste que precisamente era la clínica? ¿Tú qué harías como para empoderar esa labor del fonoaudiólogo? Sí, en este caso, obviamente se debe tener en cuenta que el rol que nosotros desempeñamos es cambiante y pues se ajusta a los cambios de la sociedad. ¿Cómo haríamos para reconocernos en este escenario clínico? Y no solo en el clínico, sino en general, en el de salud y en el de bienestar. Darle, o sea, hacer como entender la importancia que es nuestra labor en la calidad de vida de las personas. Que las áreas que a nosotros nos corresponde desarrollar y evaluar, nosotros somos quienes estamos implícitos en esa labor y pues por algo es nuestra profesión. ¿Cómo haríamos nosotros como ese reconocimiento que se nos debe dar en estas áreas? Probablemente puede ser en el tema de participar en investigaciones, liderar en procesos de identificación y valoración, así como ofrecer tratamientos basados en la evidencia, hacerle entender tal vez a los otros profesionales a través de conversatorios el papel que nosotros desempeñamos en, en las áreas que pues había mencionado anteriormente, que es en el lenguaje, en la habla, en la audición y la comunicación de la persona. Más que nada como eso, cómo hacerse nosotros, cómo hacernos destacar en el ámbito clínico, haciendo parte, haciendo parte de cada uno de los procesos de la persona, como desempeñando también de pronto propuestas, interviniendo en procesos, como mencionaba anteriormente, pues liderando intervenciones de identificación y valoración, haciendo promoción de la carrera, más que nada. Hablando todo esto del tema del espacio clínico, tú, digamos, ¿cuál crees que es la importancia
que nosotros como profesionales que nos vinculemos a alguna asociación o organización. Pues bueno, pues de conocimiento ya se cuenta como con la escuela de fonoaudiología, Sofono y pues ciertas como instituciones. Siento que sí es como importante, puesto que allá hay muchos profesionales, muchas historias de vida, em, como ese paso a otras realidades y como hacer ese encadenamiento profesional que fortalezca a cada uno de ellos. Sí, entonces, eso me parece como muy importante, puesto que también como personal y profesional te da como ese paso a, pues conocer más profesionales, más casos, nuevas áreas, cómo te parece esta área, y pues esas cuestiones. Entonces, sí me parece importante y creo que pues todo profesional debería hacer como ese pro a eso y pues nada, eso también sería como una invitación pues a futuro cuando seamos como esas profesionales. Y nada, creo que así también se expandería mucho nuestro gremio y pues la idea, como tú decías anteriormente, también es como fortalecerlo y darle eso. Entonces, ¿cuál crees que sería como ese equipo interdisciplinario para cada eje de cada escenario que, que se pueda presentar? Lo que pasa es que en este equipo interdisciplinario va a variar dependiendo, claro está, de la persona, si es un niño, es un adolescente, es un adulto mayor, y de igual manera, si digamos el ámbito en el cual se esté trabajando. Claro está que si estamos trabajando con un neonato o un niño, un menor de edad, se debe tener en cuenta a cualquier profesional, es decir, se puede tener en cuenta desde el pediatra hasta el neurólogo. Esto va a depender de la edad que se vaya a trabajar. Eh, Considero que es más que nada muy importante que nos llevemos de la mano con cualquier profesional, desde el psicólogo, como mencionaba, el pediatra, el neurólogo, todo lo que esté relacionado directamente. O sea, lo que pasa es que cada una de las deficiencias o problemas que presenta la persona, el profesional que lleva a cabo igual tiene que trabajar de la mano con nosotros, porque cuando una persona sufre algún tipo de problema, el que sea, la persona se ve afectada en su ámbito comunicativo y nosotros entramos a trabajar directamente desde esa área. Entonces considero que es muy importante desde cualquier disciplina el trabajo que nosotros ofrecemos y no solamente con el profesional, sino también este tema del apoyo familiar. No solamente se debe tener en cuenta a los profesionales, sino también al apoyo familiar, los amigos, los vecinos, trabajar como en toda esa área. Ya entonces yo te pregunto a ti, después de este tema interdisciplinario, ya que estamos próximas a ingresar a la práctica el siguiente semestre, ya solamente faltan unos meses, ¿cuáles crees que van a ser esas dificultades a las cuales nos vamos a enfrentar al momento de llegar a ese escenario? Bueno, la práctica es como tenebrosa, como esos nervios, eso es como ya enfrentarse a esos usuarios reales. Tú vas a tener una persona al frente que te necesita, que confía en ti y pues tú llegas como, o sea, como ese primíparo, como tu primer paciente o tu primera cercanía como en la práctica. Sin embargo, las dificultades que podríamos presentar nosotros, abarcándolo como a esa realidad, sería como tener en cuenta todo el ámbito de ese paciente, o sea, no solo ver su físico, no solo ver qué pasa, sino como ver mucho más allá. Entonces, eso sería ya como una adaptación que deberíamos tener para cada paciente, para cada población, tener en cuenta como su entorno, su parte social, su cultura, claramente, y eso es muy importante. Eso, como abarcar a la persona, saber acercar y todas esas cuestiones. También como ser muy organizadas con el plan como de intervención que le vas a hacer, el de evaluación. Eso sería como esas partes que podríamos tener como esas falencias.
Y también como, pues como estudiantes, como, ¿cómo decirlo? Como llegar y esperar que pues todo te lo digan. eh, entonces sería más como tener ese primer paso y pues súper motivados como, ay, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que toca hacer? Y eso. Eso también es otro, como la actitud que tú llegas, que tú dices y eso. Entonces, bueno, también me parece importante como una preparación previa a esas prácticas, o sea, a nosotros nos pueden decir y eso, pero me parece muy importante que antes de entrar a esa práctica, como que nos hagan ese paso a esa realidad, que nos pongan como en esas situaciones de, uy, aquí qué hago, esa improvisación y pues todo eso que se debe tener en cuenta en la práctica, no solo tenerlo ahí teóricamente y que no lo digan, sino como sentirlo y vivirlo. Entonces, esas serían como las dificultades. Sin embargo, pues nada, uno tiene como un docente que también lo va liderando en esas prácticas, entonces, pues esperemos que nos vaya bien. Entonces, Nata, ¿cuáles crees que serían como esos principales desafíos que enfrentan los docentes cuando llegan así como a guiar a esos estudiantes para su ejercicio de práctica? ¿Cómo crees que va a ser ese profesional contigo en esa práctica? Yo creo que, digamos, ellos también les debe dar miedo. Con nosotros que somos nuevos, que entramos así en de práctica, pues claro, porque somos nuevos, claro está que estamos aprendiendo, no somos expertos, pero obvio está el nombre de la universidad en juego y los conocimientos y todo el trabajo que ellos hicieron durante los 5 semestres que se llevan trabajando en la carrera. ¿A qué dificultades se pueden enfrentar? El tema de que, em, como decía, estamos aprendiendo, claro está que no somos expertos, pero obvio se pueden presentar problemas que no se actúe de forma correcta. Obvio, uno como estudiante tiene que consultar todo al docente y todas estas preguntas o problemas que a uno le surjan, pero más que nada, como esas dificultades a las que se van a presentar, es eso, que el estudiante llegue a actuar de forma errónea, llegue a cometer algún error por medio de preguntar, más que nada como eso. El docente en este área juega un papel muy importante para nosotros, ya que va a servir como guía, como esa ayuda para todos esos procesos a los cuales nosotros nos vamos a ver interferidos. El docente, el docente en este caso, no, como decía, las dificultades, o sea, como tal, va a ser eso, que el estudiante, obviamente, se supone que debe estar preparado para esta entrada a las prácticas, pero no lo va a estar completamente, ya que obviamente uno como es nuevo y tiene miedo a dudar de sus conocimientos, y en este caso, más que, o sea, va a jugar un papel realmente importante, ya que uno como estudiante pues tiene miedo, y esa es la realidad, uno como estudiante tiene miedo y entra asustado de que uno la va a embarrar, uno duda de sus conocimientos, duda de lo que está haciendo, y esas son como esas dificultades en las cuales se va a ver implícito cuando ya trabaja como nosotros como tal en esos escenarios. Eh, sí, más que nada como eso, esas dificultades. El tema de que sí, no todos somos expertos y no se sabe completamente del tema, dudamos de nuestros conocimientos, dudamos de lo que sabemos, de lo que aprendimos, y el miedo a que uno la llegue a embarrar, uno la llegue a embarrar y obviamente es el docente es el que saca la cara por uno. Ya para finalizar, estas interrogantes que planteamos durante el conversatorio que realizamos las dos, ¿tú consideras que en este momento en el que iniciamos las prácticas, estas deben ser remuneradas, teniendo en cuenta que estamos adaptando un rol laboral y estamos ofreciendo nuestros servicios a la comunidad? ¿Tú consideras que, digamos, como practicantes se nos debe hacer la remuneración de nuestro trabajo? Bueno, ese tema, lo que decía frente a otra pregunta, también es algo como para debatir con varios profesionales y eso. Sin embargo, tengo como ese sí y ese no.
Sí, porque nosotros digamos que estamos en unas condiciones y digamos que de por sí tomamos ya ese rol laboral porque hacemos como esa planeación y esa intervención frente al paciente. Sin embargo, eso es lo que tú estás haciendo como ese estudiante que está abarcando como esa experiencia. Entonces, bueno, además también es muy complejo porque digamos que en otras carreras y pues otras profesiones sí les pagan como eso, esa práctica, pero pues para nosotros sí sería algo complejo, perdón, ya que nosotros en nuestras prácticas estamos como con fundaciones, colegios distritales, clínicas pues del gobierno, entonces todo se centra como a esa parte pública de digamos que de Colombia. Entonces, digamos que ahí lo que estás haciendo es como prestar ese pro a ese rol, a esas personas que de pronto no tienen como esos beneficios, privatizando o con IPS. Entonces, pues por esa parte sí me parece que nosotros estamos es como abarcando la experiencia con ellos y ellos con nosotros como ese acceso que pues lo tienen limitado. También es que la carrera de fonoaudiología aquí en Colombia y en las universidades que esta las presta son muy diferentes las prácticas. Entonces, puede que en una tú estés en un semestre total en ese sitio de práctica, sin embargo, en otras tú puedes rotar como cada 4 semanas, cada 3 semanas y se va así rotando en diferentes ámbitos y escenarios. Entonces, eso lo haría como mucho más difícil. Pero pues nada, creo que ahí ya tendríamos ese rol. Ahí se empieza a hacer como ese rol del profesional, de la labor, pero sin embargo sí es un servicio que pues nosotros prestamos, pero pues por el momento creo que para que esa remuneración se haría, tiene que pasar como unos procesos muy largos y pues esas cuestiones, además que nosotros como estudiantes y en los sitios de prácticas ya tenemos como unas leyes y unas normas, entonces pues yo diría que como que así estamos bien porque nosotros estamos haciendo esa experiencia que pues nosotros nos cuentan cuando uno sale y, y pues nada, esa sería como mi respuesta. Y bueno, este conversatorio se llegaría hasta acá. Muchas gracias, Nata, por el espacio, por tu tiempo, por tus opiniones personales como estudiante, futura profesional y como persona. No, Juli, muchas gracias a ti y a las personas que nos hayan escuchado. Claro está, para finalizar, que este tipo de conversatorios y bueno, este intercambio de opiniones sirven para nosotros como profesionales entender que independientemente del área en el que nos desempeñemos, del lugar donde se estudie la carrera, donde se practique, todos cumplimos un mismo rol y es asegurar este bienestar de la persona, del individuo. Entonces, no, gracias a ti por haberme compartido tu opinión y gracias a todos. Los esperamos para una próxima. Muchas gracias.